que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El sistema universitario argentino padece una crisis sin precedentes y voy a fundamentar el por qué es una crisis sin precedentes. Porque en otro tiempo hubo dificultades económicas, de financiamiento, hubo desaliento de la ciencia propia, pero siempre en el marco de restricciones económicas, monetarias y en el marco de autoridades que al menos simulaban estar comprometidos con la universidad pública argentina, pero que tomaban decisiones que no le permitían a la universidad tener los recursos suficientes para financiarse en un contexto de restricciones de toda la sociedad. La gran diferencia ahora es que esas mismas restricciones se han profundizado, pero además hay un discurso creado, instalado y acciones concretas que buscan destruirla a la universidad pública y se solazan de ello, disfrutan de esa situación, celebran esa situación. Y eso es determinante. Ni siquiera los embarga la culpa por eso, sino creen que el éxito de la gestión es terminar con la universidad pública. Bueno, de allí que se activen las resistencias. Así que es determinante los actores que hoy están en nuestra sociedad en el ámbito de la universidad pública planteando cómo hacer para defenderla. Ayer asumieron nuevos decanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. De las 5 unidades académicas hay 4 que parecieran estar a pedir del mercado y una en contra del mercado, ¿no? En esa necesidad de que las humanidades no forman parte de la lógica de la eficiencia que le reclama un sector de la sociedad a la universidad, como si alimentar la lógica de pensar no fuera parte de hacer más eficiente una sociedad. Como decano de la facultad que mayor cantidad de carreras y estudiantes tiene, asumió Cristian Santos, quien venía de ser el vicedecano en Ciencias Humanas, a quien saludamos en la mañana de Así Son las Cosas. Buenos días, felicitaciones, Cristian, ¿cómo le va? Hola Guillermo, buen día a vos, a todo tu equipo y a toda la audiencia. Bueno, perdón por la extensión de la introducción, pero quería poner en contexto lo que opinamos desde nuestro lugar respecto de este escenario. ¿Cuáles creen son para ustedes los principales desafíos en el tiempo que viene, Cristian? Por lo menos su rol de decano. Bueno, son muchos. Lo primero, por supuesto, tiene que ver con el contexto que acabas de describir. El sistema universitario argentino atraviesa una crisis, yo te diría, inédita durante las últimas décadas. Algo así no se había visto durante décadas y probablemente algunos aspectos de la realidad actual no se habían directamente visto nunca en la historia del sistema universitario argentino. Así que el primer desafío justamente es gestionar una facultad con las dimensiones, con la diversidad, con la complejidad propia que tiene la Facultad de Ciencias Humanas en un contexto como el actual. Y por supuesto, en ese mismo desafío hay muchas tareas, muchos proyectos que realizar en lo que tiene que ver con los proyectos académicos, la actualización que tenemos que hacer a un mundo que se mueve vertiginosamente, sumada a la complejidad anterior, integrar la tecnología a los propios proyectos de desarrollo académico, institucional, de posgrado. Son varias las dimensiones de una realidad sumamente compleja, Guillermo. Y nosotros fundamentalmente, en ese escenario, una de también desafíos, objetivos que tenemos, es abrir más la facultad al medio social, no solamente en las acciones propias de la vinculación o de la extensión, como se le llama dentro de la universidad, sino en todas las aristas de
de la unidad académica. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, que el posgrado también esté más presente en nuestras graduadas, en nuestros graduados, para que aquellos que han transitado por la vida académica durante buena parte de su vida no terminen con el egreso, con el título de grado, sino que la Facultad de Ciencias Humanas siga presente en sus vidas, porque es también una manera de que esté presente en la vida misma de la sociedad. Profesor Santos, ¿cómo se plantea un dique de contención al discurso que hace de las humanidades una idea de ineficacia, ¿no? Pareciera que si se recibe un médico veterinario, un ingeniero, lo necesita la sociedad, pero si se recibe un profesor de historia, no. Porque es muy peligroso la instalación de ese discurso. ¿Cómo se le pone dique? Mira, una de las, yo te diría novedades, porque creo que va a ser pionera en ese sentido la gestión que estamos inaugurando. Nosotros vamos a tener una Secretaría de Comunicación, Guillermo. O sea, se le va a dar a la comunicación institucional la jerarquía de secretaría. Y esto creo que tiene que ver directamente con lo que vos estás diciendo. Tenemos que formar parte activa de la discusión en la opinión pública frente a algunas ideas que se instalan, por ejemplo esta, ¿no?, que tiene que ver con la utilidad de algunas disciplinas, la inutilidad de otras, y detrás de eso está a cuáles vale la pena financiar y a cuáles no, digamos. El problema político que sigue a la instalación de esa idea en la opinión pública es ese. De modo tal de que, desde nuestro punto de vista, además de que las propias ciencias de la comunicación forman parte de las carreras que se cultivan y trabajan en nuestra facultad, la comunicación institucional debe ser también una herramienta de acción política por parte de la institución. Hay decididamente que batallar en contra de sentidos comunes que se instalan dentro de la opinión pública. Y bueno, tiene que una facultad de ciencias humanas y de ciencias sociales tiene un deber, yo te diría, moral y político de ponerse enfrente y emitir su voz, hacerse escuchar, Guillermo. Sí, además la peligrosidad, porque aquí pasó por la ciudad de Río Cuarto el ingeniero Tacchini, uno de los impulsores del plan de universidades, que planteó esa lógica, lo hizo en nuestro micrófono, esta idea de que más importante alguien que le sirve al mercado y que, por ejemplo, que egrese un filósofo, no, porque pareciera que no le sirve al mercado, ¿no? Peligrosa manera de concebir la educación superior, pues no formar pensadores es parte de la derrota cultural. Sí, a mí me parece, Guillermo, que en todas las ciencias, la ciencia en sí misma, ¿no?, el conocimiento científico, vamos a decir, es esencialmente crítico, debe ser crítico y con mucha modestia. Creo que esto sucede, debe ser así, en todas las disciplinas. Vos fíjate que el desarrollo científico en la historia de la humanidad ha tenido un componente crítico. Pero bueno, más aún en las sociales y en las humanidades. El pensamiento crítico es fundamental en el desarrollo de cualquier disciplina científica. Creo que no es ajeno a esto, no están ajenas a esto otras disciplinas. O sea, una disciplina, nosotros por ejemplo en nuestra universidad se cultivan las energías renovables como disciplina académica también. ¿No hay acaso un posicionamiento político detrás? A veces quizás no se hacen explícitamente o no se exponen explícitamente, pero siempre lo tienen. Yo creo que la ciencia en sí misma, Guillermo, tiene en su composición natural el pensamiento crítico. Lógicamente, en el caso de las sociales y las humanidades, además tenemos el deber de hacerlo explícito. Si no lo hacen las humanidades y las sociales,
y la verdad que el escenario para la humanidad misma es sumamente grave. Ahora, profesor Santos, ¿de dónde se saca energía, digo, y predisposición y actitud en un escenario en donde conocemos casos de padres de chicos que vienen a estudiar de la región, que los llaman y le dicen, miren, hasta acá llegamos, no podemos seguir financiándolo, los recursos no alcanzan, pero además los propios profesores universitarios, que tienen 20 años de experiencia, 2 títulos de posgrado, 40 horas de dedicación semanales, terminan percibiendo 700.000 pesos por mes. ¿Cómo se logra actitud en este contexto, en esta coyuntura, Cristian? Mira, primero es explicando mucho, Guillermo. Algo similar sucedió, lo venimos insistiendo en ello desde el año pasado, mucho más activamente, cuando se preanunciaba lo que en realidad hoy estamos viviendo. Y vos fíjate que cuando las universidades a lo largo de todo el país, cuando el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, tuvo una participación activa en el debate sobre la problemática universitaria, sobre la necesidad de fortalecer el sistema universitario público nacional, cuando todo eso sucedió, no se fragmentaron las instituciones ni las voces, ocurrió la histórica marcha del 23 de abril y la ciudadanía pudo advertir eso. Hoy estamos en un escenario más grave aún, pero que invita a revisar esa práctica, a explicar, hay que explicarle a nuestros estudiantes, a las familias, como vos acabas de decir, Guillermo, que por supuesto les cuesta muchísimo que sus estudiantes vengan aquí o a otra ciudad del país para estudiar, pensando, proyectando en la universidad como la principal plataforma de ascenso social que ha sido durante décadas en Argentina, pero hoy esa plataforma de ascenso social tiene que ser sostenida por personas, como vos acabas de decir, con formación de grado y de posgrado, que cobran menos de la básica total. O sea, esa plataforma de ascenso social está sostenida por trabajadores y por trabajadores que prácticamente están descartados o condenados a la línea de pobreza, en el caso de los no docentes que ingresan, prácticamente la línea de indigencia, Guillermo. Entonces hay que explicarle muy claramente, con mucha precisión a la ciudadanía, que esto no es una cuestión ideológica, partidaria. Lo que queremos es defender el sistema público universitario nacional que tanto nos enorgullece como sociedad argentina y que está amenazado. Mis compañeros Alejo y Mayra quieren trasladarle preguntas al flamante decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Alejo. Sí, Cristian, buen día. Bueno, recién mencionabas gran despertar, por así decirlo, de la conciencia colectiva. Sin embargo, parece que hay algunos grupos, por ejemplo, lo que ocurrió hace pocos días atrás con la Federación Universitaria, esto de no apoyar o no empatizar, quizás decirlo, con el paro de los docentes y no docentes. Hay quizás sectores, por así decirlo, del sistema universitario que todavía no han tomado plena conciencia de lo que se está viviendo. Bueno, buen día Alejo, muchas gracias por la pregunta. A ver, hay distintas posturas, efectivamente, sí, eso sucedió en el Consejo Superior. Yo no sé si es que no se toma conciencia, no soy yo quien debe calificarlo así. Sí, que se tiene posturas diferentes y hay sectores o hay colectivos que entienden que lo que prima no debe ser la medida de fuerza. Yo me atrevería a decir, Alejo, no que nadie tiene conciencia de esto. En todo caso, lo que de ahí se discute o no hay suficiente acuerdo es en el qué hacer, en cómo reclamar, qué tipo de medida de fuerza es más aceptada o menos aceptada. Veo que eso se debate y se discute mucho.
la verdad no me ha pasado que nadie discutiera o dijera que está bien que una persona formada en el grado, en el posgrado, y al que la universidad pública le da la responsabilidad de estar al frente de una asignatura, tenga un salario por debajo de la línea de pobreza. No me he cruzado con nadie que diga que eso está bien. De modo tal de que me entiendo que lo que más se discute en algunos espacios, en algunos sectores, es cuál será la viabilidad de lucha más adecuada o mejor. Y en ese sentido hay que también explicarle a la ciudadanía que las medidas de lucha que surgen se definen, se debaten de manera democrática en asambleas. Hoy, por ejemplo, y mañana es día de paro, tanto docente como no docente, y esa definición fue tomada en asamblea, con acuerdos incluso interclaustro. No es que a una persona se le ocurre poner un candado y cerrarla. Y eso también hay que explicarlo en la opinión pública. Sí, buenos días, Cristian. Te felicito acá. Hola, Mayra. Públicamente, aprovecho para darte mis felicitaciones. Estuve viendo ayer que el gremio GD, ATURC y un grupo de estudiantes entregaron un pliego de reivindicaciones, entiendo a todos los decanos recién asumidos. Quería consultarte cómo fue ese encuentro, cómo fue el diálogo y si hay alguna propuesta para llevar adelante en conjunto con los gremios. Bueno, primero muchas gracias, Mayra, por el saludo en nombre mío y en nombre de Silvina y de todo el equipo de trabajo. Sí, efectivamente, a nosotros y al resto de las autoridades electas, autoridades representantes de la asociación gremial docente, no docente, en representación también de interclaustro, eso es importante también de señalar. Nos entregaron un petitorio que justamente proviene de los distintos claustros de la universidad que están preocupados por el contexto actual, el que acabamos de describir. Así que bueno, nosotros ahora en un rato tenemos reunión de nuestro equipo de gestión y vamos también a leer y analizar entre todos el petitorio y ahí definir también de manera colectiva, como pensamos hacer toda nuestra gestión, su tratamiento. Lo que nos decían los representantes gremiales es que lo que solicitaban es su tratamiento en el Consejo Directivo. Por supuesto que así va a ser, y veremos con el equipo de gestión, analizaremos en detalle el petitorio, lo leeremos en detalle y ahí definiremos también las acciones a seguir al respecto. Pero siempre es muy bueno que eso exista, Mayra, que haya un interclaustro, que haya voces que se representen de manera colectiva y unida. Es la forma, me parece que es la forma para encarar el contexto actual. Decano, para finalizar, además de esta anunciada mejora en la comunicación, ¿cuáles son sus líneas directrices iniciales al frente de la facultad? ¿Cuál es su norte? Bueno, algo lo describíamos o lo mencionábamos en la primera respuesta. Además de esta novedad, digamos, en el organigrama que tiene que ver con la comunicación, nosotros en la facultad, por ejemplo, tenemos carreras de posgrado que están categorizadas al máximo nivel y con mucho prestigio. Hace poquito se sumó una nueva maestría. Nosotros queremos también sostener ese trabajo tan importante que viene desde hace tiempo instalado en nuestra facultad, pero también incorporar y agregar algunas propuestas de posgrado, algunas de ellas que venimos ya diseñando y otras que esperamos terminar de pulirlas pronto y que tienen que ver con la llegada de la facultad
hacia los propios graduados y las propias graduadas de nuestra facultad. Es una de las asignaturas pendientes. No te quiero hacer muy extensa la respuesta, pero una de las acciones que queremos como para aportar, digamos, al posgrado, tiene que ver con eso. Y además, definir el plan estratégico de nuestra facultad, que hace tiempo está pendiente de actualización. En ese sentido, el aporte que esperamos que se haga tiene que ver con el cómo, que sea una construcción colectiva y que sea articulada con la propia definición de los desarrollos, de los planes de desarrollo de nuestros departamentos. La facultad tiene 12 departamentos. Así que hay bastante tarea por hacer en la planificación misma de la facultad. En este contexto, vos sabés, Guillermo, como cualquier familia, es muy difícil planificar ya solo por la cuestión económica que nos atraviesa. Si además como institución académica se le suma todas estas otras complejidades, es más difícil aún. Pero nosotros creemos que la planificación debe estar presente, no podemos ir a ciegas en un escenario así, y para eso hay que trabajar colectivamente, con mucha escucha. Hay muchas posiciones, hay coincidencias en muchas cosas, hay divergencias en otras. Hay que sentarnos con todos los sectores, con todos los actores de nuestra facultad y construirlo colectivamente. Nosotros apostamos verdaderamente a eso. Cristian, y dijiste algo de los departamentos, mencionabas, y bueno, acá somos todos integrantes, o al menos hemos pasado por el departamento de comunicación, y en este nuevo norte que tiene ahora de abrirse un poco con las 3 nuevas licenciaturas, que tiene, bueno, la carrera o el departamento, mejor dicho, de comunicación, que se está abriendo un poco más también hacia el cine, y te quería consultar qué va a suceder con las nuevas propuestas, por ejemplo, que se había abierto hace un tiempito, la diplomatura en cine documental. ¿Eso va a seguir? ¿Se va a ampliar? ¿Cómo tienen pensado? Perdón que sea autorreferencia con el departamento de comunicación, pero bueno, somos los 4 integrantes y por ahí capaz interesa. Sí. Es una de las diplomaturas así de reciente creación. Por supuesto, esa es una de las instancias que decía recién Mayra, que es bueno sostener. Detrás de esas ofertas académicas hay mucha articulación con instituciones del medio, en ese caso particular con Polo, con cultura de la provincia. Detrás de una carrera hay mucha gente, muchas instituciones que deben acordar y trabajar de manera colectiva. Esa es una de esas experiencias, y por supuesto esperamos no solamente sostener, sino potenciar esas alternativas y esa manera también de trabajar. Así que sí, a eso también nos referimos con sentarnos, escuchar mucho. A veces las realidades de una institución no se corresponden mucho con las nuestras en la facultad o en la universidad, lo que tiene que ver con la burocracia interna o externa, y hay que hablar el mismo lenguaje. Ese también es un gran desafío en estos tiempos, y apostamos a que eso se haga. Muchísimas gracias, Cristian. Suerte en la gestión. Nos queríamos dedicar a poner en jerarquía la Facultad de Ciencias Humanas. Primero, por haber orgullosamente transitado por ese lugar. Segundo, para también determinar que la ciencia madre debiera ser mucho más difundida. Tal vez tendríamos otra calidad de profesionales investigando en todas las áreas del conocimiento. Sin la apertura al pensamiento crítico no hay sociedad plural y democrática que subsista. Así que muchísimas gracias. Suerte en la gestión, Cristian. Muchas gracias, Guillermo, a todo tu equipo, y un saludo muy afectuoso a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas. El flamante decano de la Facultad de Ciencias Humanas, 5 unidades académicas tiene
la Universidad Nacional de Río Cuarto. Siempre ha sido la hermanita menor, ¿no?, de las unidades académicas. En este desdén que hay hacia las ciencias, ya la idea de instalar la lógica de significado significante, ciencias duras y ciencias blandas, ya desde ahí empezamos con el descrédito. Una ciencia blanda, saber de filosofía, aprender la historia de la humanidad, no repetir los errores, esa es una ciencia dura. Tener presente las corrientes filosóficas que nos trajeron hasta aquí y de dónde se alimentan y sustentan. Las corrientes que han hecho de este mundo un lugar tan desigual, ¿no? Y cada vez más profundamente desigual. Si no rompemos esa matriz de lógica que ahora está tentada con nuevas zanahorias. Por ejemplo, la tecnología. Esta idea, por ejemplo, de que te capacites a la distancia. Porque no te quieren organizado con otros, te quieren solo, sentado en tu casa estudiando, para que no te organices con los demás. Porque cuando te organizás, se sabe que sos un peligro. En cambio, si sos un alma dispersa, solitaria, individual, pensando solamente en tu cuenta de banco o en salvarte vos, sos más dominable, más fácil de controlar. En cambio, si estudias con todos juntos, si mirás al otro, si ves la necesidad de las carencias del que hace un esfuerzo extremo por ir a la universidad, terminás entrando en una lógica que pone en peligro a lo ya instituido como poder que dirige hasta el conocimiento. Bueno, esas tensiones tiene el momento que nos toca atravesar. Así son las cosas, conciencia